La Declaración Universal de Derechos Humanos para Todas y Todos, escrito por el Dr. Román Sánchez Zamora. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada en 1948 en París, Francia, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde ese entonces y hasta la actualidad, esta declaración debe ser de dominio público. Uno de los puntos más importantes a destacar sobre esta introducción en el libro es la promoción que se le hace a la igualdad, ya que se retoma el sistema educativo y es cómo crecemos con esta emancipación. Realmente, y al menos como testimonio propio, crecimos en un sistema educativo que nos forzaba a replicar, que nos encerraba y nos limitaba al momento de creatividad en cuanto a las participaciones, en cuanto a las tareas. Y cuando entramos a un sistema educativo, por ejemplo el de nuestra universidad, nos cuesta mucho poder salir de estos límites, nos cuesta mucho dejar de seguir al pie de la letra las instrucciones para poder dar un plus muchas veces. Y esto es algo que afecta no solamente a esta parte educativa, sino también incluso en el desarrollo humano que tenemos y en la sociedad. Un dato interesante es que al leer el título de este libro y que va dirigido hacia los y las niñas, dentro de mí me pregunté si era un sector de población que realmente podría ser bueno para hablar de este tema, pero algo que sin duda alguna me queda grabado de esta introducción es que no podemos cambiar la perspectiva de personas ya hechas, ya creadas, con una cultura, con ideologías ya formadas, pero sí podemos crear una nueva sociedad, sí podemos educar, reeducar a estas nuevas personas, a estos niños y niñas, y podemos cambiar sin duda alguna cada una de las cosas que los van formando, como el sistema educativo, como poder mostrar realmente la libertad, como poder inculcar a que conozcan estos derechos, estos artículos desde la manera más simple y que ellos crezcan con este conocimiento, pero sobre todo que no solo lo repliquen, sino que puedan entender, que puedan ponerlo en práctica día a día. Aunque el libro retoma los 30 artículos, nosotros nos vamos a enfocar en el artículo 19, el cual nos habla estrictamente sobre la libertad de opinión y de expresión. Este artículo nos habla justamente del derecho que tenemos a no ser molestado a causa de nuestras opiniones, el de poder investigar, incluso recibir información, opinión y el poder difundirlas sin ninguna limitación por cualquier medio de expresión. Además, se explica que el gobierno debe garantizar esta libertad para opinar, para expresarnos, siempre y cuando obviamente no dañe a terceros, ni a los bienes, ni a familia, ni nadie en este contexto. En un lugar ideal o utópico, esta libre expresión debería construir la opinión pública y formar esta ciudadanía más informada, responsable, y además que los medios de comunicación tuvieran este papel para el desarrollo de estas actividades diarias en la sociedad. Realmente es un artículo que suena muy lindo hasta cierto punto, pero en la práctica es totalmente otra cosa. Como estudiantes de ciencias de la comunicación podríamos entender y arraigarnos de este artículo para muchas labores, principalmente la labor periodística. Pero desgraciadamente, y como lo decía, en la práctica es algo muy diferente, puesto que hemos visto a lo largo de la historia que muchas veces los periodistas son censurados, principalmente por las casas editoras en donde se encuentran, pero también por parte incluso del gobierno o de las mafias. Es por ello que poner en práctica este derecho es muy difícil, y más en un país como el nuestro, en que corren peligro estos periodistas, estas personas públicas, por hacer valer su libertad de expresión. Por otro lado, y retomando la era digital en la que vivimos, las redes sociales han sido sin duda alguna las que han catapultado, pero también han traído controversia sobre esta libertad de expresión, de opinión, puesto que ahora cualquier persona
podría tomar alguna cuenta en alguna red social y hablar, y esto sería su derecho a expresarse libremente, pero sin duda alguna otras veces olvidamos que tenemos puestos importantes como autoridad pública, por ejemplo. Olvidamos justamente la parte del artículo donde menciona que no debe afectar a terceros, que no debe afectar incluso a sus familias, a sus bienes. Y es que muchas veces, y al menos en la actualidad, podemos ver tantos comentarios que van directamente a atacar, que retomamos o justificamos como libre expresión cuando estamos dañando a personas, a instituciones, a bienes. Sin duda alguna, este artículo es controversial en un país como en el que vivimos, porque como ya lo he mencionado, hay problemas desde censura en sus periodistas hasta el otro extremo en que en redes sociales podemos hablar de más y perjudicar a otros. Como futuros líderes de opinión debemos ser conscientes de lo que decimos, del puesto en que estamos, de la influencia que tenemos, pero sobre todo que somos los primeros que deben hacer ejercer sus derechos, pero sobre todo cuidar que este derecho también se cumpla para con otros. Debemos hacer valer nuestros derechos, pero para lograrlo primero hay que conocerlos, y no solo conocerlos, sino comprenderlos. Sin duda alguna este libro ha sido de mucha ayuda para mí, porque aunque en este podcast solo se habla de un artículo, cada uno de los artículos que leía me sorprendía porque veía frases que se decían en series o podía tener alguna noción, pero realmente tener estos artículos y luego recibir una explicación, sin duda alguna me hizo muy amena la lectura. Verdaderamente es un proyecto que vale la pena, que aunque ya recibía y sigo las páginas del Ciudadano Romín, ver algo tan tangible, ver el propósito, ver la introducción de este libro hizo cambiar mi perspectiva y querer realmente ser parte de estas personas que formen nuevas generaciones, que anhelen un cambio, que vivan de manera diferente.